El sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Todos pasamos por momentos de dolor, ya sea físico o emocional, y a menudo nuestra reacción natural es resistirnos a ese sufrimiento, luchar contra él o intentar evitarlo a toda costa. Pero desde la perspectiva estoica, el sufrimiento no es algo que deba evitarse o temerse, sino algo que debe aceptarse como parte de nuestra experiencia humana y como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Hoy quiero hablarte sobre cómo el estoicismo nos ofrece una forma distinta de entender el sufrimiento, no como un enemigo, sino como algo que puede ayudarnos a desarrollar una mayor fortaleza interior. Vamos a ver cómo la filosofía estoica nos enseña a aceptar el sufrimiento con serenidad y a utilizarlo como una herramienta para vivir de manera más plena y equilibrada. El estoicismo nos invita a ver el sufrimiento desde una perspectiva de aceptación activa. Aceptar el sufrimiento no significa resignarnos a él sin hacer nada, sino más bien reconocer que es parte de la vida y que, aunque no podemos evitar que ocurra, sí podemos elegir cómo respondemos ante él. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento puede ser una fuente de fortaleza si lo enfrentamos con una actitud correcta. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esto significa que no es el sufrimiento en sí lo que nos causa angustia, sino la manera en que lo interpretamos. Cuando sufrimos, tendemos a pensar que es algo que no debería estar sucediendo, que es injusto o que es un castigo. Pero los estoicos nos invitan a cambiar esta perspectiva y ver el sufrimiento como algo natural, como una parte inevitable de la vida que todos enfrentamos en algún momento. Uno de los conceptos más poderosos del estoicismo es la dicotomía del control, que nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El sufrimiento en muchas ocasiones no está bajo nuestro control. No podemos evitar que sucedan cosas malas o dolorosas, pero lo que sí está bajo nuestro control es cómo respondemos a esas situaciones. Podemos elegir resistirnos y aumentar nuestro sufrimiento, o podemos elegir aceptarlo y aprender de él. Aceptar el sufrimiento no significa disfrutar del dolor o buscarlo intencionalmente. Lo que los estoicos nos invitan a hacer es aceptar lo inevitable con calma y serenidad. Si nos resistimos al sufrimiento, solo lo amplificamos. Pero si lo aceptamos como parte de la vida, como algo que no podemos controlar pero que podemos manejar, entonces empezamos a reducir su impacto en nuestra mente y en nuestras emociones. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, escribió en sus Meditaciones sobre la importancia de enfrentar las dificultades con una mente tranquila. Para él, cada desafío, cada momento de sufrimiento era una oportunidad para practicar la virtud, para demostrar coraje, paciencia y sabiduría. El sufrimiento, desde la perspectiva estoica, no es un castigo, sino una prueba que nos permite desarrollar nuestro carácter. Otro concepto importante en el estoicismo es el amor fati, que significa amar el destino. Esta idea nos invita a aceptar todo lo que sucede, incluso el sufrimiento, como parte de nuestro camino en la vida. No se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de amarlo, de verlo como algo que nos ayuda a crecer y a fortalecernos. Cuando practicamos el amor fati, dejamos de ver el sufrimiento como algo negativo y empezamos a verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Imagina que estás pasando por un momento difícil, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad. En lugar de resistirte a la situación y preguntarte ¿por qué me está pasando esto?, los estoicos te invitarían a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo utilizar este sufrimiento para crecer como persona? Esta actitud no elimina el dolor, pero cambia la forma en que lo experimentamos. El estoicismo también nos enseña a desarrollar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de las dificultades, de seguir adelante a pesar del sufrimiento.
Cuando aceptamos el sufrimiento en lugar de resistirnos a él, estamos construyendo nuestra resiliencia, estamos fortaleciendo nuestra mente y nuestro espíritu para enfrentar futuras adversidades con más claridad y fortaleza. Además, los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento es temporal. Todo en la vida, incluyendo el dolor y las dificultades, es transitorio. Las cosas cambian y lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser visto desde una perspectiva diferente. Aceptar el sufrimiento también implica reconocer que no durará para siempre, que como todo en la vida, pasará. Este entendimiento nos ayuda a no quedarnos atrapados en el dolor, sino a verlo como una etapa más del ciclo de la vida. Uno de los pilares del estoicismo es la autodisciplina. Para enfrentar el sufrimiento de manera estoica, necesitamos practicar la autodisciplina emocional. Esto significa no dejarnos llevar por las emociones extremas, no caer en la desesperación o la angustia, sino mantener la calma y la claridad mental. La autodisciplina no es fácil, especialmente cuando estamos sufriendo, pero con práctica podemos aprender a mantener el control sobre nuestras reacciones emocionales. Una herramienta útil que los estoicos practicaban es la reflexión diaria. Al final del día, Marco Aurelio y otros estoicos solían reflexionar sobre cómo habían enfrentado los desafíos y qué podían aprender de ellos. Esta práctica es especialmente útil cuando estamos enfrentando el sufrimiento. Tomarnos unos minutos cada día para reflexionar sobre cómo estamos manejando el dolor nos permite ver las cosas con más perspectiva y encontrar maneras de mejorar nuestra actitud hacia las dificultades. Aceptar el sufrimiento desde una perspectiva estoica no significa que debamos ignorar nuestras emociones o reprimir lo que sentimos. Los estoicos no nos invitan a ser insensibles, sino a ser más conscientes de nuestras emociones y a manejarlas con sabiduría. Es completamente natural sentir dolor, tristeza o frustración cuando sufrimos, pero la clave está en no permitir que esas emociones nos dominen. Por último, los estoicos nos enseñan la importancia de la comunidad. El sufrimiento a menudo nos hace sentir aislados, pero es importante recordar que no estamos solos en nuestras dificultades. Todos enfrentamos sufrimiento en algún momento de nuestras vidas, y compartir nuestras experiencias con los demás, buscar apoyo y ofrecer ayuda a quienes lo necesitan, es una parte esencial de la vida estoica. No tenemos que enfrentar el sufrimiento solos. En resumen, la aceptación del sufrimiento bajo la perspectiva estoica implica ver el sufrimiento no como algo que debemos evitar o temer, sino como algo que debemos aceptar y enfrentar con coraje y sabiduría. Al aceptar el sufrimiento, desarrollamos una mayor fortaleza interior, aprendemos a vivir con más serenidad y encontramos un sentido más profundo en nuestras experiencias, incluso en las más dolorosas. Si este video te ha ayudado a ver el sufrimiento desde una nueva perspectiva, no olvides darle like, dejar un comentario sobre cómo enfrentas tus propios desafíos y suscribirte al canal para más contenido sobre cómo aplicar las enseñanzas estoicas en tu vida diaria. Nos vemos en el próximo video. El próximo